En un valle olvidado, rodeado por montañas susurrantes y caminos de tierra seca, vivía Samuel, un pastor de 50 años que conocía la dureza del campo mejor que nadie. Pero esta no es solo la historia de un hombre y su rebaño. Es la historia de una decisión que marcaría su vida y la de todo su pueblo. Hoy te contaré la historia de el pastor que cambió su vida al renunciar a las riquezas del diablo, una lección de valentía y sacrificio frente a las sombras que prometen lo fácil. Y antes de continuar, suscríbete y acompáñanos en más relatos llenos de sabiduría y giros inesperados. Aquel año, la sequía no fue la única enemiga de Samuel. Una extraña enfermedad comenzó a marchitar a sus ovejas. Una tras otra, caían sin explicación. Ni el sol abrasador ni las lluvias esporádicas podían detener la muerte silenciosa que se extendía por su rebaño. Los viejos del pueblo hablaban de la Dama del Valle, un espíritu que, según las leyendas, maldecía la tierra de quien se negara a escuchar sus ofertas. Algunos decían haberla visto en noches de luna nueva, caminando entre la niebla con un cencerro dorado que no hacía ruido. Pero Samuel tercamente seguía adelante. Prefiero la tierra seca y mis principios antes que pactar con sombras, murmuraba, aunque el miedo comenzaba a calar en su corazón. Las otras familias ya hablaban de abandonar el valle. Esto está maldito, Samuel, le decían, pero él no respondía. En sus noches más largas, recitaba salmos en voz baja, intentando espantar la sensación de que algo oscuro lo acechaba entre los árboles. Una noche, mientras buscaba a una oveja perdida, Samuel llegó al pie de la montaña y allí la vio. Una mujer alta, de cabello oscuro como la noche, vestida con un manto gris que se confundía con la niebla. Tenía ojos que no brillaban, pero que miraban como si supieran demasiado. Samuel, la tierra ya no te escucha, pero yo puedo hacerlo, dijo la Dama del Valle con una voz que era a la vez dulce y escalofriante. La oferta fue directa: riquezas para él, agua para su campo, salud para su rebaño. Pero mientras escuchaba, las palabras renunciar a las riquezas cruzaron su mente como un rayo. La mujer no se acercó ni se alejó. Se mantuvo ahí, inmóvil, como si supiera que su presencia era suficiente. Te daré 3 días para decidir, dijo antes de desvanecerse entre la neblina como si nunca hubiera estado allí. Samuel se fue en silencio, pero el veneno de la duda ya había entrado. Esa noche no durmió. Se quedó observando a sus pocas ovejas sobrevivientes, preguntándose si su fe tenía sentido en un mundo donde los buenos solo parecían perder. Y mientras el gallo no cantaba y la noche se hacía eterna, supo que los 3 días serían los más largos de su vida. Con cada oveja que perdía, Samuel sentía que la tentación crecía. El pasto era casi ceniza, sus animales apenas se sostenían en pie, y sus propias fuerzas menguaban con cada jornada de trabajo. Había dejado de contar los días desde la última lluvia. Finalmente, en la segunda noche, bajo la presión y el hambre, regresó a la montaña. Sus pasos eran lentos, como si cada uno pesara el doble. La neblina lo envolvía todo, y el silencio era tan espeso que podía escuchar su respiración. Allí estaba ella, esperándolo sin moverse. «Solo salva a mis animales», pidió Samuel mirando al suelo. «No quiero tu oro». La Dama del Valle sonrió. A la mañana siguiente, sus ovejas estaban sanas, más gordas y fuertes que nunca. Caminaban con paso firme, sus ojos brillaban. Era como si jamás hubieran estado enfermas.
Samuel observaba en silencio, su corazón dividido entre el alivio y la inquietud por lo que había sacrificado. Aunque sus animales prosperaban, Samuel no podía escapar la sensación de que algo se había perdido, algo que no se podía ver a simple vista. Y en el aire, una pregunta sin respuesta flotaba. ¿Cuál era el verdadero costo de las riquezas que no se ven? Pero al mirarlas fijamente, Samuel notó algo inquietante, un brillo inusual en sus pupilas. No era vida lo que habitaba en ellas, sino una especie de energía que no le pertenecía, como si ahora respondieran a una voluntad distinta. Su corazón se encogió. ¿Qué había hecho? Los días pasaron y el rebaño prosperaba. Pero Samuel no podía ignorar los rumores del pueblo. Otros pastores también estaban cayendo enfermos, sus tierras maldecidas por la misma plaga. Esa noche, mientras contaba sus ovejas bajo la luna llena, una de ellas habló en sus sueños. «La deuda crece, pastor». Samuel despertó empapado en sudor, con la sensación de que algo lo observaba desde fuera de la ventana. Caminó descalzo hasta la puerta, la abrió y vio las sombras moverse sin viento alguno. Comprendió que el precio no era solo su rebaño, sino su alma y quizás la de todo el valle. El eco de su padre resonó en su mente. Si renuncias a tu fe, renuncias a todo. Fue entonces cuando lo entendió con claridad. El verdadero precio de aceptar riquezas que no vienen de la luz es perder aquello que no puede recuperarse jamás. Samuel se sentó frente al fuego y arrojó su cayado al suelo. Apretó los puños. La decisión que había tomado ya no podía deshacerse fácilmente. Pero aún no era demasiado tarde para resistir. Con la verdad expuesta y el pueblo dividido entre la desconfianza y la compasión, Samuel volvió a su hogar con el alma pesada. Pero algo en su interior había cambiado. Ya no era el mismo hombre que había caminado hacia la montaña pidiendo un milagro. Ahora entendía que los milagros no se piden con miedo, sino que se construyen con fe y esfuerzo. Esa noche, sentado bajo la misma higuera que tantas veces le había dado sombra, tomó una decisión. No esperaría más señales, no buscaría pactos ni favores oscuros. Iría de nuevo a la montaña, no para suplicar, sino para romper el lazo que nunca debió aceptar. Recordó las palabras de su abuelo. La fe que no se prueba, no se fortalece. Y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no le sonaron vacías. Eran un llamado. Antes de dormir, sacó su viejo cuaderno de notas donde guardaba salmos, consejos de su padre y pensamientos sueltos. Escribió una última frase. El miedo hace promesas, pero la fe construye caminos. Al amanecer, reunió a los otros pastores. Muchos aún desconfiaban de él, pero bastó una sola mirada sincera para que algunos dieran un paso al frente. Si ella pudo corromperme a mí, también puede alcanzarlos a ustedes, pero aún podemos resistir juntos. Uno de ellos, Tomás, colocó su mano en el hombro de Samuel y dijo: «Entonces vamos, pero esta vez con la verdad como guía». El grupo caminó en silencio hasta la base de la montaña. El viento soplaba con fuerza, como si el propio valle intentara detenerlos. Pero nadie se detuvo. Samuel llevaba en la mano una cruz de madera que había tallado la noche anterior, símbolo de su fe renovada. La dama del valle
los esperaba. Ya no tenía el rostro sereno ni la voz dulce. Ahora su figura se alzaba oscura y amenazante, los ojos rojos como brasas encendidas. Samuel llevaba en la mano una cruz de madera que había tallado la noche anterior, símbolo de su fe renovada. El viento soplaba con fuerza, como si el propio valle intentara detenerlos. Pero nadie se detuvo. Samuel dio un paso al frente, cruzando el umbral de sombra que ella había formado. No somos tuyos, nunca lo fuimos. Volviste, pero esta vez no solo, dijo con desdén. Samuel levantó la cruz de madera. No vengo a negociar, vengo a romper el lazo. El suelo tembló. La niebla se cerró en torno a ellos, pero los pastores no se movieron. Uno a uno, se acercaron y clavaron sus callados en la tierra, el símbolo de su trabajo, su esfuerzo, su resistencia. «Este valle no te pertenece», dijo Samuel. La dama gritó, un chillido que hizo temblar las rocas. Las sombras se retorcieron, pero la luz del sol comenzó a filtrarse entre las nubes. La cruz en la mano de Samuel ardía, pero él no la soltó. Entonces algo inesperado sucedió. Uno de los pastores, el más joven, empezó a recitar un salmo que su abuela le enseñó de niño. Otro lo siguió. En cuestión de segundos, el grupo entero estaba rezando al unísono, sus voces temblorosas al principio, pero luego firmes como la raíz del roble más antiguo. La dama retrocedió un paso. Su figura osciló, como si el rezo la deshiciera. Samuel dio un paso al frente, cruzando el umbral de sombra que ella había formado. No somos tuyos, nunca lo fuimos. Con un último rugido la figura se disolvió en una nube de humo negro. La montaña quedó en silencio. El pacto había sido roto. Samuel cayó de rodillas, exhausto. Pero en su rostro no había dolor. Había paz. Los días siguientes fueron difíciles. La abundancia desapareció y con ella la comodidad que muchos ya creían merecida. Pero Samuel se mantuvo firme. Junto a los pastores que lo acompañaron, limpió los campos, reconstruyó los corrales y volvió a sembrar. No hubo magia, no hubo lluvia milagrosa, solo trabajo, fe y comunidad. Algunos se burlaron, otros lo admiraron en silencio. Pero poco a poco, la tierra empezó a mostrar señales de vida. Un brote aquí, una oveja preñada allá, una mañana sin fiebre entre los niños del pueblo. Samuel ya no caminaba solo. Ni siquiera era él quien lideraba. Era el ejemplo lo que movía a los demás. Porque cuando alguien se atreve a renunciar a las riquezas del diablo, otros encuentran el valor para hacer lo mismo. Y mientras el valle sanaba, también lo hacía su gente. No con promesas vacías, sino con acciones firmes. El miedo fue dando paso a la esperanza. Y esa esperanza tenía raíces más profundas que cualquier pacto oscuro. En medio de ese renacer, Samuel plantó un olivo junto a su cabaña. No para él, sino para los que vendrían después. Este árbol crecerá lento, decía, pero cuando dé sombra, sabrán que fue sembrado con libertad. Y esa palabra, libertad, resonaba con más fuerza que cualquier canto o rezo, porque finalmente el valle ya no pertenecía al miedo, sino a quienes eligieron vivir con dignidad. Meses después, la cosecha fue modesta pero honesta. Las ovejas daban leche suficiente, los campos reverdecían y los niños reían sin tos. Nada de lo que tenían era grandioso, pero todo era auténtico. Samuel, con las manos agrietadas y la espalda encorvada,
Se sentó a la sombra del gran roble y observó su rebaño. No eran muchas ovejas, pero eran suyas. No había oro, pero sí pan. Y lo más importante, no había voces en la noche ni ojos que ardieran desde la oscuridad. Un niño del pueblo se le acercó y le preguntó: ¿Vale la pena tanto esfuerzo, don Samuel? Él sonrió, con una paz que le nacía del alma. Todo lo que vale la pena cuesta, dijo. Pero cuando viene de la luz, jamás te será quitado. Desde ese día, cada amanecer traía un nuevo propósito. Samuel no hablaba mucho, pero su andar decía todo. Las nuevas generaciones crecieron viendo en él una figura de respeto. Ya no era solo un pastor, era un símbolo de redención. Muchos que antes buscaban riquezas comenzaron a buscar raíces, y en cada rincón del valle se respiraba algo distinto, algo que no se compraba ni se pactaba. Esperanza real, moraleja de la historia. A veces lo más difícil no es decir no a lo oscuro, sino mantenerse firme cuando todo alrededor se desmorona. Samuel lo entendió tarde, pero a tiempo para salvar no solo su alma, sino también el espíritu de su comunidad. Él nos enseñó que no hay tierra seca suficiente que justifique vender lo más valioso que tenemos, nuestra dignidad. Muchos hoy siguen cruzando desiertos personales, donde se les ofrecen atajos disfrazados de oportunidades. Pero esta historia, la del pastor que cambió su vida, al renunciar a las riquezas del diablo, nos recuerda que toda promesa que llega demasiado rápido y sin esfuerzo suele esconder un precio que no se ve a simple vista. Samuel eligió mal al principio, sí, pero tuvo el coraje de corregir el rumbo. Y ese es el verdadero milagro. No la cosecha abundante, sino el corazón firme que aprende a decir no al engaño y sí al trabajo honesto, a la comunidad, a la luz. ¿Y tú? Si llegaras a ese cruce en el camino, ¿qué elegirías? Si esta historia te dejó pensando, te recomiendo que veas mi próximo video, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesite recordarlo. Tal vez hoy, justo ahora, alguien esté a punto de hacer un trato que no merece. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.